rccradio.fm para América Latina y el mundo, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga. Habla el Padre Bernardo Vergara. Quiero compartir con ustedes desde mi experiencia de vida cómo el poder infinito de Dios llega a nuestros corazones y hace de nuestra vida la posibilidad inmensa de obrar como obra Dios, desde la persona de Jesús. Este es un momento para recibir el consuelo de Dios, un momento en donde podemos nosotros descubrir cómo ese Señor recibe todas nuestras preocupaciones y hace de nuestras preocupaciones sus preocupaciones. La palabra de Dios va tomando forma en la medida en que nosotros vamos revistiéndonos del Espíritu del Señor, de ese Espíritu que está invadido de una libertad inmensa y que, sabiendo que estamos rodeados de mal, sabiendo que estamos terriblemente amenazados por un pecado, Él nos va diciendo a nosotros cuándo es que tenemos que tomar precauciones. ¿Para qué? Para no caer en el pecado. Pero no es solamente no caer en el pecado, es saber que nosotros no debemos temer frente a la adversidad de la vida. O sea, el Señor nos está regalando a nosotros un espíritu de tenacidad, nos está liberando esos temores que acompañan al ser humano. Y desde ahí obra el consuelo de Dios. Nos vamos a revestir del Espíritu del Señor. Vamos a descubrir que ese Espíritu que Él nos ha regalado, como dice la carta a los Romanos en el capítulo 8, nos hace exclamar Abba, Padre. O sea, nos hace arrancar el amor del Papá Dios. Desde ahí uno puede decir, hombre, yo me lanzo. ¿Por qué? Porque viene el respaldo de Dios. Yo me lanzo porque si yo sufro con Cristo, soy glorificado con Cristo. Ese es el consuelo de Dios. El consuelo de Dios es terriblemente dinámico. El consuelo de Dios gira en torno a esa capacidad que tiene el hombre de ser feliz, de sentirse feliz en el Señor, de alegrarse en el Señor. En la medida en que nosotros vamos siendo atentos a las manifestaciones de Dios, en la medida en que nosotros vamos aprendiendo a leer que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, pues es desde ahí que también nosotros nos vamos a disponer a recibir el consuelo del Señor. Estemos siempre alegres, nos dice el Señor, desde la carta a los Filipenses del apóstol Pablo. Estemos siempre alegres. Yo les repito, estemos alegres, estad alegres, nos dice Pablo. Por cosa alguna, presenten a Dios esas peticiones con oración y súplica. ¿Por qué? Porque ahí está la fuerza de Dios. Nosotros, dentro del caminar en el Señor, podemos sentirnos un poco achicopalados, podemos sentirnos tristes, podemos sentir que nuestras fuerzas se han agotado, pero también desde ahí vamos a experimentar cómo el Dios con nosotros nos va acompañando, ¿sí? Y nosotros, en la medida en que también acompañamos desde nuestra acción de gracias, le estamos diciendo al Señor, he recibido tu consuelo, he recibido tu paz. ¿Por qué? Porque he podido superar toda adversidad, todo problema, toda vicisitud. Y yo te doy gracias, Señor. Dentro de toda la visión de resurrección que estuvimos trabajando en este tiempo pascual, nosotros encontramos mucho el temor que sentían los apóstoles. Primero, el saber que le arrancaban a su maestro, que arrancaban a su esperanza, pero también el temor de que Él fuera el que estaba con ellos otra vez. Pero viene el Espíritu Santo y el Espíritu de Jesucristo, viene el Espíritu del Padre y les ayuda a superar todo ese gran misterio, todo ese gran temor, toda esa gran incertidumbre. Y ese es el consuelo de Dios que vamos a trabajar nosotros en este programa. Vamos a ponernos en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque Él, que es la paz de Dios, el que es la fuerza de Dios, el que es el momento
de salvación para cada uno de nosotros, nos está invitando a superar toda barrera, y nos está invitando a descubrir cómo su presencia custodia nuestros corazones para que a nosotros no nos pase absolutamente nada, para que a nosotros no nos pase lo del hombre que frente a la primera adversidad sale disparado, sale corriendo. Todo lo puedo en aquel que me conforta, nos dice la palabra, y desde ahí, con mucha esperanza, vamos a ir caminando en el camino del consuelo del Señor. El consuelo de Dios, la esperanza que no falla. rccradio.fm, la radio de bien que impacta tu vida. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El Espíritu Santo viene a nuestras vidas. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí está la libertad. Qué importante es descubrir que la vida de Dios está en nuestra vida, y que a uno como hijo de Dios no le pasa absolutamente nada, ni bueno ni malo. ¿Por qué? Porque participamos del absoluto de Dios. Nosotros no somos sujetos del accidente, nosotros somos esencia, y desde ahí vamos sintiendo cómo el querer de Dios, la vida de Dios, el misterio de Dios, la luz de Dios, se reflejan en tal forma en nuestras vidas que nosotros nos volvemos la esperanza de Dios para el mundo. ¿Por qué? Porque Dios ya entregó absolutamente todo, derramó su Espíritu en nuestros corazones, en tal forma que nosotros nos convertimos en Él, no a Él, sino en Él. Buscar el misterio de Dios en nuestras vidas nos lleva a reflexionar acerca del compromiso que genera el actuar de Dios en mí. ¿Qué quisiera que nosotros descubriéramos en este consuelo de Dios, sino que Él está en nosotros, que en Él somos, que en Él nos movemos, que en Él existimos, que todo es creado por Él y para Él? Nosotros decimos, ven Espíritu Santo. Es un lenguaje especial, pero también es un lenguaje de riesgo, el pensar que Él viene, el pensar que es un tercero que se acerca a mi vida. No, Él no viene porque no se ha ido, Él está. Nosotros estamos trabajando un lenguaje. ¿Qué descubrimos nosotros cuando decimos ven Espíritu Santo? Descubrimos que Él está, que Él es presencia, que Él se ha derramado en nuestras vidas, que Él llega a nuestros corazones y nos hace ver, y nos hace oír, y nos hace sentir, y nos hace experimentar todo aquello que desde la persona de Jesús estuvimos trabajando. Es decir, que el Espíritu Santo hace que la experiencia de la Pascua no sea para mí un cuento, sino una realidad. No me lo han dicho, yo lo estoy viviendo, yo lo estoy experimentando, yo estoy sintiendo que Cristo vive en mí, porque me está lanzando a retos interesantes. A ver, en el corazón del hombre existe una agonía especial. Todos los seres humanos queremos obrar bien, o sea, los seres humanos normales queremos obrar bien, queremos ayudar a los demás, darle la mano a los demás, pero nos falta una fuerza. El no tener esa fuerza o el no creer que tenemos esa fuerza genera en nosotros una agonía. Y es cuando nosotros, al pedir la presencia del Paráclito, del abogado, estamos pidiendo a ese alguien que nos da la fuerza y que nos va diciendo a nosotros, tú puedes. Porque el consuelo de Dios no consiste en decirle a uno, tranquilo, no te afanes. No, el consuelo de Dios consiste en capacitar al hombre para que obre al estilo de Dios, a la manera de Jesús, al vivir de la vida en el Espíritu Santo. Eso es lo que nos lleva a nosotros a que tome forma el consuelo de Dios. Ese Espíritu que está en nosotros, que ese Espíritu de Jesucristo que nos va
generando una alegría especial porque nos va mostrando que nosotros somos capaces de, o sea, nosotros podemos hacer realidad eso que sentimos en el corazón, podemos llevarlo a cabo. ¿Sí? La prueba, como dice la palabra del Señor en Gálatas, la prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el Espíritu que nos lo dice también en la carta a los Romanos Pablo, ese Espíritu que nos lleva a nosotros a descubrir la protección de Dios, la cercanía de Dios, el amor de Dios, de ese Dios de la esperanza que colma de gozo nuestros corazones y que va haciendo de nuestra paz un instrumento de fe, una paz dinámica, una paz que nos ayuda a engendrar desde nuestros deseos y desde los frutos de nuestra oración la fuerza de hacer realidad lo que nosotros queremos hacer realidad. Es un poder especial, ese es el consuelo de Dios, es descubrir que el Padre que amó a Jesús con su espíritu de amor, nos ama también a nosotros con su espíritu de amor. Y un poco retomando las palabras de Jesús en Juan 15, que como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros, permaneced en mi amor. Y dice, pero es que yo os he dicho todo esto para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea colmado. O sea, todo eso que yo deseo de parte de Dios, yo lo voy a conquistar. Todo eso que deseo de parte de Dios, para mí se va a hacer realidad. Y es desde ahí que uno dice, Señor, yo te doy gracias por ese Jesús que desde su Espíritu vive en mí. Yo te doy gracias, Señor, porque tú has llegado a mi corazón y has consolado mi corazón. Y has mirado mi tribulación y has mirado las inquietudes de mi vida. Y desde ahí yo sé, Señor, que tú me estás consolando para que yo consuele a los demás, para que mi consuelo se convierta en el consuelo de otros. Desde Colombia, para América Latina y el mundo, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, transmite rccradio.fm, una radio virtual de la red de emisoras Minuto de Dios. Y qué interesante es ir descubriendo desde la palabra del Señor unos momentos de gracia que en la medida en que van tomando forma y en la medida en que se van comunicando a través del testimonio de vida, damos posibilidad a otros de ser Dios como yo soy Dios, de ser Jesús como yo soy Jesús, de ser Espíritu como yo soy Espíritu. Eso es lo que nosotros podríamos imaginar dentro de nuestra existencia, de nuestro ser, la invasión total de Dios, desde el amor del Padre, desde la salvación de Jesucristo, desde la santificación del Espíritu. Vamos caminando y vamos diciéndole al Señor, Señor, acepto tu consuelo, me dispongo a dejarme consolar de ti, pero también, Señor, me dispongo a hacer consuelo para otros, para descubrir que tu consuelo es dinámico, que tu consuelo genera una nueva vida en mí y en los otros. Señor, que este consuelo sea para mí la oportunidad inmensa que me capacita para obrar como obras tú, para vivir como vives tú, para sentir como sientes tú. Y en fin, cantidad de cosas que uno puede ir descubriendo desde el consuelo del Señor. Nuestros corazones, cuando no están en el Señor, cuando quieren hacer todo por su cuenta, pues se llenan de tristeza. Nuestros corazones se han llenado de tristeza. Existen cantidad de problemas, existen situaciones adversas, incluso situaciones irresolutas. Yo no veo caminos. Se han cerrado todas las puertas. Pero yo quiero que en ese momento recordemos las palabras de Jesús. Cuando le dice a sus discípulos, os conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. No vendrá a vosotros el abogado, no vendrá a vosotros el consolador. Os conviene que yo me vaya, porque ya nosotros salimos de lo espaciotemporal, ya no es el Jesús de carne y hueso, ya no es el Jesús que está en un momento de la historia, es el Jesús que es en sí
todo para nosotros, desde nuestro ser de carne y hueso, desde nuestras ilusiones, desde el resultado puro de nuestra comunicación con Él, desde la oración, entendida como esa toma de conciencia en nuestro quehacer histórico. Ahí está el Señor, y es cuando nosotros decimos: el Señor de verdad es mi roca y mi salvación. De verdad yo tengo un abogado que me defiende, como dice la canción, que nunca está ocupado, que siempre me atiende, que nunca pierde un pleito, que todos los gana, y que si quiere alguien saber su nombre, Jesús se llama, porque es ahí, es desde el Espíritu de Jesucristo que nosotros logramos conquistar esa presencia infinita de Dios. Yo quisiera decirles a ustedes que el Señor vive, pero con una dulzura especial en nuestro ser. Yo quisiera decirles a ustedes que en Él vamos a encontrar un descanso especial, porque Él lo dijo y porque la palabra del Señor se hace realidad en la medida en que nosotros la vamos viviendo, en la medida en que nosotros nos vamos empapando de ella, en la medida en que vamos haciendo de ella nuestra vida. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. O sea, Él se vuelve un descanso para todos esos esfuerzos, para todos esos problemas que nosotros tenemos que manejar en este momento de nuestra vida. Ahí está la presencia de Dios, sin tanto aspaviento, sin tanto ruido, ¿no? Es esa brisa suave que llega a nuestro corazón, es esa intuición, es ese sentir del corazón que en los momentos de angustia llega. En los momentos en que estamos tristes, consuela. En los momentos en que sentimos que hemos perdido nuestras fuerzas, viene y reconforta. Ahí está la vida del Señor. Son momentos interesantes que desde el consuelo de Dios nosotros vamos a vivir. Como les decía, abundan los sufrimientos en nosotros, pero abundaron en la vida de Cristo. Y si en la vida de Cristo hubo momentos crueles, momentos de sufrimiento, y en nuestra vida también hay momentos crueles, claro que incomparables, porque uno no puede decir que tiene las tentaciones tan grandes como las tentaciones que tuvo Jesús en el desierto. Las de nosotros son nada en comparación con esto. O que uno tiene unas depresiones que fueron tan grandes como la depresión en la cruz, por ejemplo. Es nada lo que nos pasa a nosotros, pero el Señor sabe que a nosotros muchas cosas nos quedan grandes, pero desde su testimonio de voluntad al Padre Celestial, Él nos está enseñando a nosotros muchas cosas, y en tal forma que si la vida de Dios llega a nuestra vida, pues en esa forma nuestra vida tiene que llegar a la vida de los demás. O sea, ¿qué es lo que yo les estoy diciendo? Que nosotros, frente a este gran misterio, somos el consuelo de Dios, la esperanza de Dios para otros. Participamos de la tribulación de los demás como camino de consolación. Recibimos el consuelo del Espíritu Santo para hacer consuelo de los demás. Si somos solidarios en la gente que sufre, lo somos también en la consolación de Dios. Y eso nosotros debemos de trabajar con mucha delicadeza. Nosotros siempre debemos escuchar esa palabra del Señor que nos está diciendo: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Pero si a nosotros no nos duele el dolor del otro, si nosotros no sufrimos por los sufrimientos del otro, si para nosotros el hambre de los otros no es el hambre nuestra, pues ¿qué vamos a ponernos a llorar? Nosotros sencillamente vamos a ser unos espectadores del dolor de los demás. Pero cuando nosotros recibimos de parte de Dios esa gracia de sentir como sienten los demás, también vamos a recibir de parte de Dios su consuelo, y vamos a hacer respuesta para los demás. Sintoniza rssradio.fm. Y bueno, uno no puede esperar resultados ya, ¿no? Tenemos que ver cómo el Señor, ¿sí?, nos va diciendo a nosotros que, así un poco como le pasaba al pueblo de Israel, que lo vamos a encontrar en el Salmo 126 sobre el canto del regreso del destierro de Babilonia, cómo ellos iban llorando
llevando la semilla, y después venían cantando, trayendo ya la cosecha, trayendo sus gavillas, trayendo el resultado de algo que ellos no esperaban que fuera tan grandioso, pero así obra Dios. Nosotros sembramos un poquito y vamos a cosechar pues toneladas de amor. Hermanos, estamos ante un proyecto de vida, estamos ante una oferta de Dios. El Señor ha hecho obras grandes en nosotros y eso debe colmarnos de mucha alegría. Cuando ustedes sientan tristeza, hagan una lectura de cómo Dios a través de la vida los ha salvado y de cómo Dios a través de la vida ha llegado con una delicadeza profunda y los ha consolado, y de cómo Dios por la fuerza de su Espíritu Santo les va diciendo a cada uno de ustedes que los ama, les va diciendo que valió la pena haber muerto por cada uno de ustedes. Esto pues en principio lo tengo que decir yo, pero como yo le estoy hablando a ustedes, pues tengo que expresar ese lenguaje de parte del Señor, esa invitación de Dios a que no estemos preocupados por la vida, no estemos preocupados por esa cantidad de necesidades que muchas veces son creadas. Él se sobra con nosotros, Él hace de nosotros, como fruto de la fe que surge en cada uno de nosotros, Él hace de nosotros hombres pudientes. A mí muchas veces me dicen, yo digo, ¿qué hubo? ¿Cómo ha estado? Y me responden como cuando usted era pobre. Y yo les digo, yo nunca he sido pobre, porque yo siempre he tenido a Dios, porque Dios siempre me ha regalado todo, porque yo he recibido de Dios absolutamente todo. Y entonces yo no puedo decir que yo soy pobre. Yo tengo a Jesús, a mi hermano mayor, yo tengo un Padre, yo tengo un Espíritu, entonces yo no me puedo considerar pobre. Y nosotros debemos sentirnos ricos en el Señor. Nosotros debemos sentir que tenemos mucho para darle a los demás, que nosotros debemos sentir que somos hombres generosos. El hombre generoso es aquel que tiene conciencia de género, aquel que tiene conciencia de procedencia, aquel que sabe que es hijo de Dios y que si entrega todo, recibe todo de Dios, y que Dios en su infinito amor no hace sino multiplicar en nuestras vidas todas sus gracias. Vuelvo a insistir, dejémonos consolar de Dios. Nosotros somos esa Jerusalén celestial en que, pues sí, hemos fallado, pero Dios siempre es oportunidad para nosotros. Él nos estará diciendo lo que le dijo a Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, la que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunirte y tenerte bajo mis alas, como una gallina que da calor a sus polluelos? ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, tenerlos bajo mis alas, y no habéis querido? ¿Cuántas veces Dios quiere consolarnos a nosotros? ¿Cuántas veces Dios quiere expresarnos su amor? ¿Cuántas veces Dios quiere regalarnos su calor? ¿Cuántas veces Dios quiere que nosotros experimentemos su protección? ¿Cuántas veces? Ese es el consuelo de Dios, es el consuelo que yo quisiera que ustedes pidieran en este Pentecostés, para que Dios se hiciera realidad en nuestras vidas. Tenemos una misión inmensa, que es la misma misión de Jesús, y es seguir viviendo, y es seguir predicando, y es seguir sintiendo que la causa de Jesús es nuestra causa, que vale la pena continuar la obra de Dios en nuestras vidas, y que vale la pena sentir que ese gozo que el Señor nos invita a vivir se hace realidad en la medida en que nosotros, consolados por Dios, es decir, no dejarnos achicopalar de los problemas, sino enfrentar los problemas, que nosotros, consolados por Dios, es decir, dispuestos a su obra de amor, que nosotros, consolados por Dios, es decir, llamados a tomar en nuestras manos los retos históricos, es decir, que nosotros, consolados por Dios, vamos desde nuestra iglesia, desde el ejercicio sacramental, pero sobre todo desde la disposición de nuestro corazón, a buscar la eficacia de la salvación, a decirle al mundo que el Señor
está con nosotros, que el Señor vive en nosotros y que el Señor quiere que nosotros estemos con Él eternamente. rccradio.fm, la radio de bien que impacta tu vida.